Saludos Marvel Zombies. Thunderbolts pone punto final a la fase 5 de Marvel Studios, con un regreso a sus esencias más puras, dejando claro que a pesar de todo lo llovido, todavía quedan muchas historias o personajes por descubrir. La película rompe las expectativas al presentar a un grupo muy peculiar de antihéroes secundarios, que poco a poco descubrirán que pueden ser mucho más de lo que aparentan. Marvel Studios recupera aquí parte de esa chispa original, y nos entrega una cinta que no reinventa la rueda, pero sí nos recuerda por qué seguimos tan enganchados a este universo como el primer día. Florence Pugh se convierte en la reina absoluta de la función, y carrilea toda la película de Thunderbolt. El resto del equipo también tiene sus momentos para brillar y demostrar que aún tienen un lugar en el UCM, en una película que sin disimulo funciona como una secuela directa de Black Widow, pero también como el origen de algo mucho más grande. Todos los tejemanejes orquestados por Valentina Alegra de Fontaine explotan aquí, en una historia que sorprendentemente logra tocarnos la patata, y entre lo emocional, lo inesperado y lo explosivo surge el Vigía, el Superman esquizofrénico de Marvel, una amenaza total que se convierte en el motor del conflicto y del cambio. Thunderbolt se atreve con todo para ofrecernos una película muy simpática, con mucha alma, con corazón y con personajes que, pese a no ser los más populares, pueden acabar encontrando su lugar, incluso donde nadie los esperaba. En este vídeo os traigo mi crítica sin spoilers de Thunderbolt, pero antes de nada, dadle muy like al vídeo, así ayudéis a que YouTube lo recomiende, compartidlo y suscribiros al canal más Marvel Zombie de YouTube. Gracias por vuestro apoyo. Sin más dilación, vamos con ello. Thunderbolts es sin duda una de esas películas que llegan sin hacer mucho ruido y terminan dejando huella. Una propuesta que muchos daban por perdida, incluso antes de su estreno. Y con razón. En plena saturación del cine de superhéroes, con Marvel Studios atravesando una crisis de identidad creativa y con un reparto formado, en teoría, por personajes secundarios, era fácil pensar que esta película iba a ser otro tropiezo más. Pero la sorpresa ha sido mayúscula. Porque sí, Thunderbolts es una de las mejores películas de Marvel Studios en años. Y no porque lo haga todo perfecto, sino porque recupera algo que se estaba perdiendo, el alma. Y precisamente la película juega con la ventaja de no tener expectativas de nadie. Aquí no hay necesidad de salvar al multiverso, ni cameos cada 5 minutos, ni tramas imposibles de seguir si no has visto 20 series antes. Aquí lo que tenemos es un grupo de personajes rotos, marcados por su pasado, que se ven obligados a colaborar en una misión suicida. Es simple, pero funciona. Y vaya si funciona. La gran baza de la película está en su reparto. Florence Pugh es el alma de Thunderbolt. La actriz se come la película con su talento y su presencia. Surena Belova se consolida no solo como heredera espiritual de Natasha Romanoff, sino como una protagonista completa, carismática y emocional. Tiene un arco narrativo con un peso real. Su presencia eleva todo lo que toca y sin duda es uno de los grandes pilares de esta nueva etapa de Marvel Studios. Pero el resto del equipo no se queda atrás. El Guardián Rojo, John Walker, Fantasma, Bucky, Supervisora, Valentina Alegra de Fontaine, incluso Mel, sin olvidar a Bob. Todos encuentran su espacio, cada uno arrastra sus demonios y la película se toma el tiempo necesario para mostrarlos sin caer en el melodrama barato. Aquí las mochilas emocionales importan. No solo están ahí para rellenar la ficha de personaje, sino que se convierten en el motor de sus decisiones, y eso es algo que Thunderbolts hace muy bien, dar humanidad a los marginados. Por mucho que lleven un uniforme, no son héroes, no son modelos a seguir, son supervivientes, y en esa condición, la película encuentra su identidad. Uno de los grandes aciertos está en el guión, porque Thunderbolts no solo funciona como historia de grupo, también sabe romper las expectativas del espectador, sin necesidad de giros tramposos o fanservice forzado. Hay momentos que de verdad sorprenden, otros que emocionan, y varios que logran equilibrar muy bien acción, comedia y drama. El humor está medido, más contenido que en otras películas recientes. Aquí los chistes no interrumpen momentos clave, ni restan peso a las escenas emocionales, más bien actúan como válvula de escape, y eso es algo que siempre se agradece. Además, hay una secuencia de acción, no entraremos en spoilers, que plantea una resolución poco habitual en el género. No todo se resuelve a puñetazos, y eso habla muy bien del tono más reflexivo que por momentos asoma en esta historia. Otro de los grandes aciertos de Thunderbolts es que recupera cierta fisicalidad en sus escenas de acción, en un momento en el que muchas películas del género se sienten artificiales por el exceso de CGI. Aquí los efectos especiales vuelven a tener peso, textura y presencia. No es que no haya pantalla verde, porque las hay, claro está, pero se nota que hay más trabajo práctico, más coreografías reales, más cuidado por hacer que las peleas y persecuciones se sientan físicas, crudas y reales. Todo esto aporta al conjunto un acabado más sólido, más clásico y mucho más cinematográfico. Otra de las grandes sorpresas es cómo se aborda la salud mental. El trauma, la culpa, la pérdida, el estrés postraumático están presentes en muchos de los personajes, pero no como simple trasfondo, sino como parte activa de la trama. Thunderbolts no pretende dar lecciones, pero se refleja con sensibilidad lo que supone vivir con heridas emocionales no resueltas, y eso le da una capa extra de profundidad. Y luego está el Vigía, el gran comodín de la película, un personaje complejo, con un diseño fiel al cómic y cuya amenaza va más allá de lo físico. El Vigía no es solo el rival más poderoso, es también un reflejo de lo que pasa cuando el poder se descontrola sin un centro emocional sano. La forma en que la película introduce su historia, su mitología y su papel en el conflicto principal es uno de sus grandes aciertos. Aquí no estamos ante un villano cualquiera, estamos ante una fuerza que desafía la estabilidad de todos, incluyendo la del propio
propio universo cinematográfico de Marvel. Thunderbolts también se suma a esa tendencia de los últimos años, donde los antihéroes y los personajes rotos han ganado protagonismo. Se agradece ver a Marvel Studios explorando su lado más grim and dirty, llevando a sus personajes a terrenos más grises, enfrentándolos a sus traumas, a sus errores del pasado y a dilemas éticos reales, pero sin perder el norte, porque a diferencia de otras propuestas del género que han abrazado el cinismo y el nihilismo como bandera, aquí no se olvida la esencia de Marvel, la esperanza, la emoción y el corazón. La película coquetea con los códigos de series como The Boys o incluso Peacemaker, donde los superhéroes son el reflejo de un mundo más crudo, más sucio, más humano, pero no se queda atrapada en esa visión. En lugar de regodearse en la oscuridad, Thunderbolts elige la esperanza, explora las sombras, sí, pero también busca la redención. Nos recuerda que incluso los personajes más rotos puede haber luz y que el cinismo no tiene por qué ser la única respuesta. Y si algo ha dejado claro Thunderbolts es que Marvel Studios no da puntada sin hilo, y ese asterisco en el título no estaba puesto al azar, es un guiño al juego de identidades, a esa fina línea entre lo que son los personajes y lo que aparentan ser. Y de hecho la película juega constantemente con las expectativas del público, igual que hicieron los Thunderbolts originales en los cómics, cuando se presentaron como héroes, pero en realidad eran villanos disfrazados. Marvel Studios lo ha vuelto a hacer. Jake Schreier, el director, deja una marca muy clara. Su estilo no busca lo espectacular por lo espectacular, apuesta por la cohesión emocional, por la cámara al servicio del personaje, por el silencio cuando hace falta. La acción está muy bien rodada, pero lo que realmente funciona es la construcción del grupo, el tono entre melancólico y esperanzador, porque a pesar de lo oscuro de sus personajes, Thunderbolts no es una película deprimente, tiene alma, tiene corazón, tiene esa chispa que hacía tiempo que no veíamos. Thunderbolts definitivamente es una grata sorpresa de Marvel Studios, una película que no intenta salvar el universo, sino reconstruir lo que queda de él, una historia sobre antihéroes que no buscan redención, pero que tal vez darán cuenta sin darse cuenta, con un guión sólido, personajes muy bien escritos, una protagonista estelar como Florence Pugh, un antagonista que impone y un enfoque más íntimo y emocional que lo habitual. Thunderbolts es una de esas películas que deja pozo. Cuando ya creíamos haberlo visto todo en el cine de superhéroes y de Marvel Studios, Thunderbolts demuestra que menos puede ser más y que todavía hay sitio para contar buenas historias con los juguetes que nadie quiere. No os perdáis las dos escenas postcréditos. Del 1 al 10, ¿qué os ha parecido Thunderbolt? ¿Qué futuro le veis a este nuevo grupo? Nos leemos en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, compartidlo y no olvidéis suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube. Gracias por haber aguantado la chapa hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta se saludas. No. ¿Quién eres tú? Soy Bob. ¿Quién te envía, Bob? Nadie. ¿A vosotros os envían?